Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este día, martes 26 de enero del año 2021, en Pediatría al Día, con el tema glaucoma congénito. Este tema va a ser impartido por el doctor Luis Javier Cárdenas Lamas. Permítanme un momento, se me perdió de momento el currículum del doctor, pero ahorita lo consigo. Aquí está. El doctor Luis Javier Cárdenas Lamas es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara. Tiene la especialidad de oftalmología en el Hospital Infantil de Guadalajara. Hizo oftalmología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Hizo estrabismo en el Hospital Civil de Guadalajara. Terapia visual en el Centro Skifton en Madrid, España. Maestría de gestión directiva en salud por la Universidad del Valle de México. Ha sido médico oftalmólogo pediatra en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, médico adjunto del Departamento de Oftalmología Pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara, responsable del Servicio de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, profesor de la Cátedra de Oftalmología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, profesor de la Cátedra de Seminario de Integración Médico-Quirúrgica, Universidad de Guadalajara, médico del staff de oftalmología del Hospital San Javier en Guadalajara, médico de staff en oftalmología de los servicios médicos de instituciones de pensiones del Estado de Jalisco, profesor adjunto del curso de especialización en oftalmología por la Universidad de Guadalajara, profesor titular del curso de especialización en estrabismo en el Hospital Civil de Guadalajara, Sociedad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, ha sido secretario, ha sido también vicepresidente y presidente en el pasado periodo de 2015 a 2017. Es profesor adjunto del curso de especialización en genética médica, tutor académico de médicos internos de pregrado de la Universidad de Guadalajara, profesor del curso de entrenamiento en China, Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, vicepresidente 19, presidente 2020, director médico de la Unidad Oftalmológica en Guadalajara, actual profesor nacional e internacional en más de 50 cursos y actualmente presidente del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Damos la bienvenida al doctor Luis Javier Cárdenas Lamas. Adelante, doctor. Buenos días, bienvenido. Doctor Eduardo, muchísimas gracias, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Agradezco muchísimo al doctor Ulises Reyes por invitarme a compartir con ustedes. Y bueno, me voy a permitir compartir la pantalla para platicar un poco acerca de los glaucomas. A ver, espérenme un segundito, yo creo que aquí lo deben estar viendo ya. Ahí está mi presentación. Sí, la ven todo el mundo, ¿verdad? Bueno, si no me interrumpen. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues como ya me presentó el doctor amablemente, pues yo soy oftalmólogo pediatra, me dedico justamente a tres áreas muy importantes de la oftalmología pediátrica, que son las cataratas pediátricas, el glaucoma y el estrabismo. Son como mis principales áreas de acción. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que me parece sumamente importante, que son los glaucomas en pediatría. Y bueno, para empezar, primero quiero hacer un repaso de lo que es el glaucoma o la definición de glaucoma, porque muchas veces nosotros decimos que glaucoma es presión alta, y presión alta solamente lo lo catalogamos como hipertensión intraocular. O sea, alguien que tiene presión alta en el ojo no tiene glaucoma, tiene hipertensión intraocular. El glaucoma es una neuropatía óptica, eso significa que ya existe un daño al nervio óptico con defectos campimétricos
con presión intraocular aumentada y obviamente esto nos va a generar una excavación amplia de la papila y un rechazo vascular o vasos en bayoneta, que es como lo estamos viendo aquí. Lo iremos desmenuzando conforme vayamos avanzando en la plática. Bien, un poquito de recordatorio de fisiología de la producción del humor acuoso. Recordemos que el humor acuoso se produce en los procesos ciliares de la cámara posterior del ojo. Estos procesos ciliares van a secretar humor acuoso que va a viajar en la cámara posterior y va a pasar a través de la pupila hacia la cámara anterior. Recordemos que la córnea, el endotelio corneal, se nutre en parte por el humor acuoso y finalmente se va a drenar en este ángulo de la cámara anterior, donde está una estructura que se llama malla trabecular, y a través de la malla trabecular se va a recircular de nueva cuenta este humor acuoso. Entonces, los glaucomas yo siempre he dicho que la medicina es tan fácil o tan difícil como la queramos hacer, y pues hay que tratar de hacerla fácil y de desmenuzarla fácil. Entonces, el glaucoma se va a producir o se va a presentar o porque se produce mucho humor acuoso o porque hay una disminución en el drenaje, porque se puede producir una cantidad normal de humor acuoso, pero estar tapado el drenaje, que es la mayor parte de los casos de glaucoma congénito. Y en los adultos es al revés, ¿no? El drenaje en la mayoría de los casos está bien, pero se produce una cantidad exagerada de humor acuoso. Bien, el glaucoma congénito se presenta aproximadamente en 1 por 68,000 recién nacidos vivos. Va a ser una causa de ceguera del 2 al 15%. La agudeza visual va a oscilar más o menos en 20, 50 o peor en al menos el 50% de los pacientes. El 66% va a ser bilateral. Y este dato que a mí me parece realmente muy atroz, que es que solamente 25% se diagnostican al nacimiento. ¿Y eso por qué? Porque no hacemos tamiz visual. Obviamente ahorita vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cuáles son los signos de glaucoma congénito, pero el doctor Juan Carlos Juárez, médico especialista del Instituto Nacional de Pediatría, hizo un estudio hace algunos años de tamiz visual y encontró cuántas de las cosas podíamos encontrar cuando revisamos a un recién nacido a tiempo. Y obviamente si nosotros le tomáramos la presión a un recién nacido antes de los 28 días, podríamos diagnosticar muchos más casos, porque los papás no acuden a consulta nunca porque se le sube la presión intraocular a su hijo, se le acuden a consulta por otra serie de situaciones que a continuación vamos a ver. Bien, en la clasificación de Schaefer-Weiss podemos clasificar al glaucoma pediátrico en glaucoma congénito primario, el glaucoma asociado a otras anomalías y en glaucomas secundarios que iremos viendo conforme vayamos avanzando. El glaucoma congénito, su causa es una trabeculodisgenesia. Estoy hablando del glaucoma congénito primario, es decir, una persistencia de la membrana de Barkan. En algunas referencias ya no se menciona membrana de Barkan porque se ha visto que ese tejido que ustedes están viendo aquí, que les voy a señalar en esta parte, hasta aquí llega el iris, donde va mi flechita es el iris. Esto es un estudio que se llama gonioscopía, y de aquí para arriba, esta malla que ustedes ven que parece tejido iridiano es una membrana de Barkan. Le podemos llamar como ustedes gusten, inserción alta de iris, trabéculas uveales o restos de tejido mesodérmico. El caso es que en esta zona que nosotros tenemos aquí es donde se lleva a cabo el drenaje del humor acuoso. Y en los niños con glaucoma congénito, pues no se lleva a cabo porque ese trabéculo está tapizado por estos procesos que van a impedir que el humor acuoso se drene. Bien, ¿cuál es la clínica del glaucoma congénito? Seguramente ustedes saben más que yo de esto porque pues son ustedes los que reciben a los niños antes de que lleguen con nosotros, pero como les decía hace ratito, los pacientes no van a acudir porque a ver si se les subió la presión intraocular a mi hijo. No es así. Van a acudir porque hay un cambio de coloración muy importante en sus ojos. Muchas veces en las salas de espera de los hospitales, yo he escuchado que le dicen a los pacientes, ay, qué bonitos ojitos tiene tu hijo. Pues sí, bien bonitos, pero bien glaucomatositos, ¿no? Vemos aquí esa coloración azulada, esas córneas muy grandes. Eso se debe al edema corneal y al sobrecrecimiento e hidratación de las fibras corneales y de los queratanos. Entonces, se presenta con lagrimeo, con fotofobia y con blefaroespasmo. Esta es la tríada clásica del paciente con glaucoma congénito. Esto se va a deber, todos estos síntomas, el lagrimeo, la fotofobia y el blefaroespasmo, se va a deber al edema corneal, que va a actuar edematizando a los nervios corneales y por tanto produciendo esta sintomatología.
en algunos casos, no en todos, vamos a encontrar megalocornia y obviamente una elevación de presión intraocular. Ojo, en los adultos hay glaucomas de presión normal, es decir, que yo tengo una neuropatía óptica, defectos campimétricos, pero la presión intraocular está normal. Eso se llama glaucoma de presión normal. En los niños con glaucoma congénito, siempre, absolutamente siempre va a estar elevada la presión intraocular. Lo único que va a predecir este diagnóstico, pues, es la clínica. Si nosotros hiciéramos un tamiz visual, como se los mencioné al principio, ese tamiz visual nos ayudaría, obviamente, a diagnosticar muy tempranamente la elevación de la presión intraocular. Bien, vamos a hablar un poquito acerca también de los glaucomas congénitos secundarios, como la anomalía de Peters, que es una opacidad congénita posterior de la membrana de Descemet y del endotelio, es la causa más común de opacidades corneales y se presenta en 40.3% de los casos de leucoma corneal. Recordemos que leucoblanco, oma, proceso, tumoración. Entonces, los niños con un leucoma corneal en 40% se van a deber a una anomalía de Peters, ¿de acuerdo? Existen dos tipos, el tipo 1 que se presenta con una opacidad numular, bandas iridocorneales y cristalinos transparentes, y la número 2 que tiene además una alteración cristaliniana, en 50% pueden desarrollar glaucoma, y aquí hay una alteración de la 1,3 glucosiltransferasa. Bien, el síndrome de Axenfeld-Rieger es otro tipo de glaucoma congénito secundario. Se caracteriza por anomalías craniofaciales, cardiovasculares, musculoesqueléticas en oído y en hipófisis. Específicamente nosotros en el ojo vamos a tener, vean esta pupila cómo está totalmente desplazada hacia arriba de este paciente. Veamos cómo está distorsionado completamente y vean esta membrana blanca que les estoy señalando aquí. Todos estos son casos de nosotros, no son fotografías del libro. Vean esta membrana. Esa membrana se llama embriotoxón posterior. Y vean este paciente cómo tiene una corectopia y una discoria muy importante. Y este otro paciente tiene estas pseudopupilas y se llama policoria o pseudopolicoria. Bien, los glaucomas secundarios, ya hablamos del glaucoma congénito primario, el glaucoma congénito secundario, pero también existen glaucomas secundarios a anomalías oftalmológicas, como puede ser la aniridia. Vemos este paciente que no tiene nada de iris, entonces se llama aniridia, que actualmente, repito, ustedes deben de saber más que yo de esto, pues ya no se llama tanto aniridia, sino secuencia de aniridia, porque se puede presentar también específicamente en el ojo, con glaucoma, con catarata, y recordemos que los pacientes con aniridia tienen otras anomalías, específicamente tumor de Wilms. Yo siempre he dicho, un niño con aniridia, tómele un eco renal porque puede tener un tumor de Wilms. Y un niño con tumor de Wilms, revísale el ojo porque puede tener glaucoma o aniridia. Las cataratas son congénitas, son causa también de glaucoma. Y por supuesto, las tumoraciones intraoculares, estamos viendo aquí un retinoblastoma, también son causa de que puede haber un tipo de glaucoma secundario. Vean este paciente. Esta señora es la mamá, este señor es el papá, se conocieron en una escuela para personas invidentes, se casaron y tuvieron este bebé. Vean ustedes nada más, ese paciente tiene aniridia y tiene catarata, o sea, heredó lo mejor de uno y lo mejor del otro, ¿no? Entonces, tiene aniridia y tiene catarata. Entonces, aquí es muy importante también hacer diagnóstico genético. Me encanta trabajar de la mano con los pediatras siempre porque, es más, bueno, yo les digo, yo tengo un paciente de estos y a pesar de que pues ya tenemos mucha experiencia, siempre llamo al pediatra para que yo le digo, oye, ¿qué más le busco, no? Tengo esto, ¿qué más le busco? Porque obviamente esto tiene un componente genético muy, muy importante. Bien, ya vimos que tenía aniridia, tenía catarata. Esto que ustedes ven aquí son las opacidades de las fibras cristalinas. Entonces, pues, un caso complicado un poco. Bien, el síndrome de Sturge-Weber, que también ustedes pues lo conocen mejor que yo, es una angiomatosis encefalotrigeminal o síndrome piel-ojo-cerebro. Y estos niños, observen el ojo de este paciente, vemos la mancha en vino de Oporto y del mismo lado vean cómo tiene el ojo bien rojo y bien grande. Ese paciente tiene un glaucoma secundario a un síndrome de Sturge-Weber. Se produce por una goniodisgenesia, procesos iridianos prominentes, un canal de Schlemm atenuado y un iris desplazado.
Vean este otro bebé con ese síndrome, esa mancha de vino de Oporto muy importante, con este síndrome de Sturge-Weber. El síndrome de Sturge-Weber, hay una elevación de la presión epiescleral y normalmente hay un hemangioma coroideo. En estos niños tenemos que tener muchísimo cuidado porque no podemos hacer una cirugía convencional porque podemos llegar a tener una hemorragia expulsiva. Esto porque cuando se iguala la presión intraocular con la presión atmosférica, las arterias ciliares posteriores se pueden romper y en estos niños existe una alteración muy importante en esas presiones. Bien, el tratamiento del Sturge-Weber es inicialmente médico, normalmente no damos antiprostaglandinas porque ahorita vamos a platicar de eso, porque son los medicamentos que producen inflamación y a veces sí damos y a veces no damos acetazolamida. Pero bueno, ¿cuál es la presión intraocular en los niños? Porque en los adultos la presión intraocular es de 10 a 20 milímetros de mercurio. Pero ¿cuál es la presión intraocular en los niños? Yo cuando empecé a estudiar oftalmología pediátrica, bueno, pues siempre los libros decían que la presión de los ojos de los niños es más baja que los adultos. Pero bueno, Sanabria y colaboradores en Venezuela en el año del 2003 estudiaron 842 ojos de pacientes sanos y encontraron un promedio general de 14.12 milímetros de mercurio con una variación de más o menos 0.95, o sea, 1 milímetro abajo, 1 milímetro arriba. Lo dividieron en varios grupos, encontraron que los preescolares tenían una presión aproximadamente de 13, los escolares de 14.68, los adolescentes de 14.36, pero este estudio pues fue hecho en Venezuela, entonces nosotros dijimos, pues vamos a hacer un estudio nosotros con niños del Hospital Civil de Guadalajara, a los cuales les vamos a tomar la presión. Niños que no tenían problemas oculares. Nos fuimos a la consulta de pediatría, entrevistamos a los papás, obviamente nos verificamos que no tuvieran ningún problema oftalmológico para no tener ningún sesgo en el estudio y les tomamos la presión. Y tuvimos 400 niños, lo dividimos en grupos: preescolar de 3 a 5 años, escolar 1 de 6 a 8 años, escolar 2 de 9 a 11 años y adolescentes de 12 a 14 años. ¿Y qué encontramos? Los preescolares tenían una presión de 14.36, los escolares de 15.59, los escolares de 15.87 y los adolescentes de 15.69. En este estudio no incluimos bebés, pero en general los bebés tienen presiones muchísimo más bajas, aproximadamente entre 7 y 10 milímetros de mercurio. Bien, ¿qué pasa cuando sometemos a un paciente a una anestesia? Porque nosotros generalmente hacemos exploraciones bajo anestesia. Los anestésicos disminuyen la presión intraocular. Entonces, en el 2015 hicimos otro estudio con 76 pacientes de 1 a 13 años de edad que igualmente los dormíamos. Esos pacientes no tenían condiciones oculares, fueron pacientes de otros servicios que fuimos a tomar la presión al quirófano antes de operarlo y entonces le tomamos la presión prequirúrgica después a los 3 minutos y después a los 5 minutos de la inducción anestésica. Encontramos que la presión intraocular prequirúrgica era de 15.87, a los 3 minutos de 12.56 y a los 5 minutos subía un poco más a 14.34. Cuando nosotros hacemos una exploración bajo anestesia, la hacemos en este periodo, entre los 3 y los 5 minutos. Entonces es importante saber que hay una disminución importante de la presión intraocular cuando el paciente se induce a anestesia durante los primeros 3 minutos. Bien, entonces, la presión intraocular normal en los niños vamos a manejarla con una regla que le llamamos regla de los 3. Máximo 3 milímetros del valor más bajo que los adultos. Perdón, máximo 3 milímetros del valor más alto de los adultos. Es decir, si el adulto es hasta 20 milímetros de mercurio, un niño debe ser hasta 17 milímetros de mercurio. 3 milímetros bajo anestesia. Si un paciente bajo anestesia en los primeros 3 minutos tiene 12 milímetros, sumamos 3 porque sabemos que la presión bajó en este tiempo. Y 3 milímetros de diferencia entre ambos ojos. Es decir, si un ojo tiene, por ejemplo, 17 y el otro ojo tiene 12, el ojo que tiene 17 no está normal. Es un paciente que tiene sospecha de glaucoma, porque tiene una diferencia de presión de 3 milímetros entre un ojo y el otro. Bien, cuando ya el paciente llegó con nosotros para hacer, porque la mamá ya le vio el cambio de coloración en los ojos, pues lo primero que tenemos que hacer es una exploración. Actualmente, y ahorita les voy a enseñar, con las tecnologías que tenemos, ya solamente dormimos a los niños que estamos seguros que vamos a operar. ¿Por qué? Porque ya tenemos un aparato muy bueno que nos ayuda a tomar la presión intraocular a los niños sin necesidad de dormirlos.
¿Quién aguanta que le piquen el ojo despierto? Pues nadie. Hasta los adultos cuando les vamos a tomar la presión, pues no lo soportan. Imagínense un bebé o un niño de 3 o 4 años, ponerlo en una lámpara hendidura y tomar la presión con un tonómetro de Goldman, pues era sumamente difícil. Déjame avanzar un poquito. Bien, aquí vamos a ver cómo tomamos la presión. Este aparato se llama tonómetro de Aiker. Vean ustedes cómo el niño nos permite tomarle la presión bastante bien y sin necesidad de dormirlo. Aquí se saltó un poquito la diapositiva, pero me voy a regresar. Durante la exploración tenemos que buscar intencionadamente estas estrías que son patognomónicas del glaucoma congénito. Estas rayas que ustedes ven aquí como arañazos de gato se llaman estrías de Hab, H-A-A-B, estrías de Hab, y son rupturas de la membrana de Descemet que se producen por la hiperelasticidad de la córnea, que obviamente crece cuando el niño tiene glaucoma, su ojo empieza a crecer, se empieza a hacer buftálmico, y entonces la membrana de Descemet se rompe y forma estas estrías que son patognomónicas de los pacientes con glaucoma congénito. Bien, vemos aquí este estudio que se llama gonioscopía, ya se los había enseñado hace ratito, que es donde valoramos el ángulo iridocorneal. Y nosotros aquí tenemos que ver que efectivamente existe esta membrana de Barkan. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un diagnóstico de glaucoma congénito. Nuevamente les presento el video para que vean cómo muy sencillito tomamos la presión en los ojos. Yo cuando regresé a la Ciudad de México, aquí a Guadalajara, pues prácticamente dormía a todos los niños porque no tenía con qué tomarles la presión despiertos, pero ahora prácticamente ya nada más duermo a los pacientes que estoy seguro que voy a operar. Este es otro niño con una exploración bajo anestesia, se parece mucho al paciente que les enseñé hace rato, es otro paciente, este es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo. ¿A qué le suena? Corectopia, pseudopolicoria, es un síndrome de Axenfeld-Rieger. Y vean ustedes, esta es la gonioscopía. Vean ustedes cómo este paciente tiene, como les mencioné antes, vean estas membranas, vean aquí cómo el iris no es un iris regular y está tapizando estos procesos iridianos. Aquí se ve mucho mejor estas fibritas que estoy señalando aquí. Están tapizando la membrana de Barkan. Es bien importante cuando estemos con un niño en exploración bajo anestesia medirle los diámetros corneales. El diámetro corneal en los adultos es 12 milímetros. En los niños, en los recién nacidos, arriba de 11.5 se considera una megalocórnea. En los niños la córnea mide 10 a 10.5 milímetros. Entonces, arriba de 11.5 ya lo consideramos una megalocórnea, que es obviamente importante para nuestro diagnóstico. Algo bien importante y que no se nos debe de olvidar es revisar el fondo de ojo y que actualmente lo podemos hacer con una lupa. Ustedes lo pueden hacer y de hecho luego si quieren hacemos un curso para explicarles cómo. Con una lupa de 20 dioptrías y su celular, ustedes pueden observar el fondo de ojo del paciente. Esas fotografías, no sé si son videos, están tomadas con un celular. Entonces, con la luz del celular yo puedo observar perfectamente el fondo de ojo. ¿Y qué me llama la atención en este fondo de ojo? Vamos a verlo aquí con más detalle. Obviamente se mueve porque pues es un celular, no es una cámara profesional, pero bueno, una cámara profesional de retina vale 500,000 pesos y esa lupa vale 2,000, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención aquí en este paciente? Pues su excavación glaucomatosa. Vean ustedes, lo que les voy a señalar aquí es la ceja de nervio óptico sano y todo lo que estoy señalando, esta parte blanca, es la excavación del nervio óptico. Entonces, es bien importante, este es el ojo derecho, este es el ojo izquierdo, y vemos que tiene una excavación aproximadamente de 7 décimas. La excavación papilar normal es hasta 3 décimas. ¿Qué es la excavación papilar? Si yo dividiera mi nervio óptico en 10 partes, en 10 círculos concéntricos, como si fuera un tiro al blanco, los primeros 3 círculos centrales es lo máximo que el nervio óptico puede estar excavado. Y si ustedes se fijan aquí, pues si hacemos ese mismo ejemplo del tiro al blanco, vemos que aquí no caben 3 círculos centrales, aquí caben como 6 o 7 círculos, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería una excavación patológica. Bien, seguimos adelante. ¿Cuál es el tratamiento del glaucoma pediátrico? Bueno, pues tenemos tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. A ver, el glaucoma congénito primario, su tratamiento siempre va a ser quirúrgico, pero en lo que le pido los exámenes, le pido un ecosonograma para ver cómo está su diámetro anteroposterior,
lo reviso, yo tengo que iniciarle tratamiento. El tratamiento médico es inicialmente con beta bloqueadores, inhibidores de la anidrasa carbónica, que pueden ser tópicos u orales. Tópicos tenemos a la brinzolamida y a la dorzolamida, y orales a la acetazolamida, que sí la utilizamos mucho. Y los medicamentos que en glaucoma, bueno, que han revolucionado el tratamiento del glaucoma son los agonistas de prostaglandinas. Los agonistas de prostaglandinas son medicamentos que bajan muchísimo la presión, pero producen inflamación porque son justamente agonistas de prostaglandinas. Entre los efectos adversos de estos medicamentos están ojo rojo, a veces hiperpigmentación de la piel, y el que les gusta más a las mujeres, pues es el crecimiento de las pestañas. De hecho, un producto en el mercado, un producto comercial que se utiliza para el crecimiento de pestañas, se produjo como un efecto adverso de el Brimataprost. El Brimataprost es un agonista de prostaglandinas. Se dan cuenta que se lo ponían y les crecían las pestañas bien bonitas, y el laboratorio hizo su agosto, le cambió el nombre, redujo un poquito la sal y lo vende 3 veces más caro. Mis compañeras oftalmólogas pues le echan de esas gotitas a su rímel y según eso les crecen las pestañas. Pero bueno, eso ya es como chascarrillo. El tratamiento quirúrgico puede ser con goniotomía. La goniotomía, vamos a ver un video ahorita, es una cirugía transcorneal. Trabeculotomía es una cirugía transescleral o dispositivos de drenaje. El tratamiento del glaucoma congénito primario va encaminado a eliminar la membrana de Barkan, es decir, a eliminar ese tejido que está tapizando a ese trabéculo y que no permite que se lleve a cabo el drenaje lumbracuoso. Entonces vamos y ciclocrioterapia, que también vamos a ver un video de ciclocrioterapia. Bien, ¿cuáles son las ventajas? La goniotomía no altera la conjuntiva, es una cirugía transcorneal, podemos visualizar el ángulo de manera directa, es menos traumática, más segura, más rápida, y tiene pocas complicaciones a largo plazo. La trabeculotomía es una cirugía transescleral, se tiene que hacer cuando la córnea está opaca, es similar a la trabeculectomía del adulto, y las desventajas es que en la goniotomía no es adecuada si no se visualiza el ángulo de manera correcta, se necesita mucha experiencia quirúrgica, hay molestias los primeros días por la epitelización, la trabeculotomía produce daño a la conjuntiva, no visualizamos nunca el ángulo, es un procedimiento a ciegas y combinada con trabeculectomía es difícil. Ahora vamos a infiltración externa, a veces puede haber. Vamos a ver unos videos. La cirugía más efectiva para el glaucoma congénito es la goniotomía. La goniotomía es la reina de las cirugías para glaucoma congénito, pero tiene un inconveniente. El inconveniente es que para que la podamos realizar, la córnea tiene que estar transparente. Y en los hospitales, los pacientes, ¿por qué van? Porque tienen edema córnea. Es decir, un paciente, yo muy poquitas veces, o sea, no sé, en 14 años, he visto 1 o 2 pacientes con glaucoma congénito con la córnea clara. Todos llegan porque la córnea se opacifica y eso nos obliga a realizar otro procedimiento que no es la goniotomía. Bien, vamos a ver qué es la goniotomía. Me voy a callar primero para que no se vicie con el video. Véanlo y ahorita se los explico. Ahí lo que estamos haciendo es romper la membrana de Barkan a través de la córnea con un goniotomo y un lente especial que se llama gonioscopio quirúrgico. Vean cómo se va rompiendo esa membranita para abrir justamente el canal de Schlemm. Bien, ahora vamos a ver una trabeculotomía. La trabeculotomía es una cirugía transescleral, es decir, a través del esclero. Aquí tenemos que disecar la conjuntiva. Cauterizamos, hacemos una incisión, una cartera como las carteras que usamos nosotros, le llamamos cartera escleral, y ahí vamos a buscar el canal de Schlemm. Observen cómo va a salir humor acuoso. Observen bien. Ahí tenemos la salida de humor acuoso. Eso significa que ahí estamos en el canal de Schlemm. Por tanto, vamos a meter este instrumento, que es un instrumento que se llama trabeculotomo, para romper la membrana, pero la vamos a romper por atrás, no la vamos a romper por adelante. A continuación, vamos a hacer una comunicación del iris, o más bien de la cámara anterior, con el espacio epiescleral. ¿Cómo se hace? Se amplía esa cartera
se corta un poquito más de esclera, esto se llama esclerotomía. Se toma un poco de iris para hacer la irirectomía y luego cerramos esa cartera escleral. Al día siguiente de la cirugía, nosotros tenemos que tener aquí una burbuja que se llama bula filtrante. Eso significa que la cirugía fue exitosa. Vean ustedes aquí el gran edema corneal que tiene este paciente. Con este paciente yo no podría visualizar el ángulo de la cámara anterior. Bien, a continuación vamos a ver un video que no es mío, porque los míos están un poquito borrosos, pero es un video de una válvula. Es una válvula en un adulto, pero los niños se ponen exactamente igual, ¿de acuerdo? Ese paciente es un adulto, pero la técnica es exactamente la misma. Aquí se infiltra la conjuntiva. Y lo que vamos a hacer es meter una válvula. Esa válvula va a ir, justamente el tubo va a ir hacia la cámara anterior y el cuerpo de la válvula va a ir, esa es la válvula, va a ir hacia el espacio epiescleral. Vemos aquí cómo hacemos una prueba, drenamos que la válvula funcione y de la misma forma, así como le pasamos agua con la jeringa, así lo va a producir en el ojo. Entonces, metemos la válvula a 8 milímetros por detrás del limbo esclerocorneal, la suturamos y a continuación vamos a meter el tubo a la cámara anterior. Hacemos una paracentesis, ponemos viscoelástico para ampliar la cámara anterior y hacemos un túnel justamente de la esclera hacia el limbo esclero, hacia la cámara anterior. Ahí metemos el tubo. Y el tubo pues va a quedar ahí adentro. De tal forma que a través del tubito el humor acuoso va a pasar hacia el cuerpo de la válvula que está justamente arriba de la esclera. Bien. Cuando los otros procedimientos fallaron, es decir, yo ya intenté una goniotomía y no me dio resultado. Ya intenté una trabeculotomía y se volvió a tapar. Ya le puse una válvula o no le puedo poner una válvula porque o están muy caras o no se pueden poner. Hay veces que hay contraindicaciones para ponerlas. Entonces yo le voy a hacer una ciclocrioterapia. Hay que recordar algo muy importante. La doctora Hoffman, que es de las personas que en México, Enriqueta Hoffman, que fue la jefa de oftalmología pediátrica en el Centro Médico en la Ciudad de México durante muchísimos años, ella junto con su esposo han hecho muchas investigaciones acerca del glaucoma y se han dado cuenta que pues esto realmente es una malformación. Entonces, en algunos casos, los pacientes van a ser refractarios a todos los tratamientos. Entonces, cuando nosotros ya intentamos los procedimientos anteriores, vamos a hacer una ciclocrioterapia. La ciclocrioterapia consiste en congelar los procesos ciliares. Ojo, no vamos a matar los procesos ciliares, no se van a hacer pachichis, no se le va a hacer pasita el ojo, no, es una técnica para que el proceso ciliar disminuya su producción de humor acuoso. Y se hace de la siguiente manera. Vamos poniendo un puntito de ciclocrioterapia en cada meridiano de los usos horarios a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, así hasta recorrerlo 30 segundos, 3 milímetros por detrás del limbo esclerocorneal. Y de esta manera nosotros disminuimos muchísimo la presión
intraocular. Ahora, ¿cuál es el resultado de los pacientes con crioterapia? Es bueno, pero el problema es que al año remiten. Entonces, pues hay que estarles pone y pone y pone y pone, eso más los medicamentos. Bien, ¿cuáles son las complicaciones de los pacientes con glaucoma? Ojo, no de las cirugías, de los pacientes con glaucoma. Pues obviamente la ceguera. Ustedes pueden ver aquí este paciente, que yo siempre lo presento con mis alumnos, el cual, perdón, así llegó con nosotros, con un leucoma muy importante en ambos ojos. Vean el leucoma tan grande, tiene una vascularización sobre ese leucoma, lo cual nos habla de un proceso de cronicidad muy importante. Este niño nunca fue tratado y llega con nosotros, lo revisamos, diagnosticamos el glaucoma congénito y aquí mi pregunta es, ¿ustedes le ofrecerían un procedimiento quirúrgico a pesar de que este niño pues está en no percepción de luz porque ese niño se dañó por completo su nervio óptico? O pues ya lo dejaban así. Y siempre pregunto esto con mis alumnos y la mayoría siempre me contestan, no, pues yo lo dejaría así, ¿para qué lo someto a un riesgo quirúrgico? Y la respuesta es que no, sí tenemos, o sea, sí tenemos que operarlo. ¿Por qué sí tenemos que intervenirlo? Porque si nosotros, aunque el niño ya está en NPL, yo siempre he dicho una cosa, que esto es una máxima. Cuando ya no puedes salvar un ojo, más vale ciego con ojo que ciego sin ojo. Son dos cosas que a pesar de tener la misma condición, psicológicamente y estéticamente, pues eso afecta muchísimo al paciente. ¿Qué pasa si yo no opero a este niño? Pues el ojo le va a seguir creciendo, le va a seguir creciendo, le va a seguir creciendo hasta que llegue a esta situación en la cual este es otro paciente que igualmente llega con nosotros con un glaucoma congénito avanzadísimo. Vean cómo el globo ocular protruye a través del párpado. Normalmente el ojo no debe de protruir de esta manera tan exagerada, pero lo vemos con mayor aumento y vemos cómo se ha deformado completamente la arquitectura de la córnea y del globo ocular. Esto con un soplidito, con un pellizquito que yo le dé truena. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos una perforación del ojo? Mucha gente dirá, pues ya no tiene ojo, hay que se le cierre. No, recordemos que las bacterias, y vean aquí toda la lagaña que el niño tiene, vean, este es un niño en muy malas condiciones de aseo, obviamente en un niño no atendido, porque para que un niño llegue a esta situación en la cual nunca se le atendió y le ven los ojos blancos y nunca lo han llevado al doctor, pues nos habla de una desatención muy importante que ustedes a lo mejor clasificarían como un maltrato infantil. No lo sé. Pero ustedes vean esta deformidad total de la córnea. ¿Qué pasa si esto se llega a perforar? Las bacterias del espacio extraocular van a pasar al espacio intraocular, produciendo una endoftalmitis y la endoftalmitis puede terminar en una trombosis del seno cavernoso. Por eso es tan importante retirar este ojo. Y ahí es la diferencia en que nosotros podemos tener un niño invidente pero con sus ojos a un niño invidente sin sus ojos. Bien, en conclusiones, pues el tamiz visual para la detección temprana, no solo del glaucoma, sino de todas las patologías es sumamente importante. Si nosotros tamizáramos a todos los recién nacidos, hiciéramos una conciencia de que así como indicamos el tamiz metabólico, el tamiz auditivo, cardiológico, el tamiz visual es bien importante. ¿Por qué? Porque un bebé no nos puede decir si ve bien, si ve mal, si tiene la presión alta, si de un ojo tiene catarata y de un otro ojo no tiene catarata, si tiene la retina desprendida, si tiene malformaciones internas, si tiene un retinoblastoma. Esto nos pasa muy frecuentemente, que los niños no se tamizan, no los mandan. Dicen, ya que sean más grandes, ya que cumpla 6 meses, ya que hable, ya que pueda cooperar para decirnos si ve, por favor, los niños hay que mandarlos a revisión con el oftalmólogo casi en cuanto los vemos. ¿Por qué? A los bebés. Porque un bebé, el pronóstico visual de un bebé que se atiende antes de los 40 días es totalmente diferente de un bebé que no se atiende. Una catarata congénita la operamos antes de las 4 semanas y difícilmente va a ambliopizar. Un glaucoma congénito, su pronóstico visual y funcional va a ser mejor. Un retinoblastoma probablemente conserve su vida y su ojo. Retinopatía del prematuro, por supuesto. O sea, tantas cosas que tenemos que tamizar. Tamiz visual para la detección temprana.
Todos los niños con glaucoma congénito deben de enviarse a un diagnóstico genético. Actualmente nosotros tenemos un Registro Nacional de Pacientes con Glaucoma Congénito, así se llama la página, lo pueden googlear, Registro Nacional de Pacientes con Glaucoma Congénito. Si ustedes llegan a tener a uno, lo pueden dar de alta ahí. Es una iniciativa de la doctora Enriqueta Hoffman, el doctor Felipe Mata y su servidor, donde queremos que todos los niños en México que tengan glaucoma tener un registro nacional. ¿Para qué? Pues obviamente pues para saber cuántos pacientes con glaucoma congénito tenemos en México, y todos los pacientes deben enviarse a diagnóstico genético porque es una malformación. El tratamiento de los pacientes con glaucoma es casi siempre quirúrgico. Solamente algunos casos no son quirúrgicos, pero en el 99% se operan. Y como siempre les digo, el éxito en el tratamiento de un paciente radica en individualizar. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado. Este es mi correo electrónico y bueno, si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Eso es. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Aquí el doctor Ulises Reyes hace una felicitación para el doctor Cárdenas. Muchísimas gracias. No sé si alguien de viva voz quiere opinar. Roberto, adelante. Roberto Rodríguez. Doctor, lo felicito. Excelente plática, doctor. Qué bárbaro, de veras, doctor Luis Cárdenas. Qué bonita conferencia. Sobre todo. Se nos fue su audio un poquito. Espérame, Roberto. Ya, adelante, Roberto. Perdón. Bueno, doctor, vamos otra vez. Lo felicito, de veras, doctor, lo felicito por la excelente conferencia que acaba usted de decir, ya que nosotros los pediatras vemos muchísimas malformaciones y bueno, esta malformación genética que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Que a veces se nos pasa la revisión con los niños. Yo siempre le reviso a los niños los ojos, siempre. El niño no reacciona ante la luz hasta los 3 o 4 meses. Le paso la luz de un lado para otro y llevo al chamaco de un lado para otro cuando ya tiene 3 o 4 meses. Ya sé que el chamaco ve bien. Y luego además, cuando uno lo ve, tiene la mirada perdida y dice, no, pues este chamaco no ve, ¿verdad? O no ve bien. Nada más con ese hecho de que no fija la mirada, anda con su mirada perdida, ¿no? Y entonces, pues qué excelente plática, la verdad, una plática maravillosa. Gracias, doctor, le agradezco mucho. Hay un caso ahí que me llamó mucho la atención, que tiene asimetría facial con el hemangioma. Yo he visto muchos pacientes con el Stuger-Weaver y estos pacientes no tienen una mancha tan grande y se ve que esa mancha se ve que ese hemangioma es profundo porque tiene la asimetría de la cara y además en el brazo tiene otra mancha, ¿no? Generalmente los pacientes que he visto no tienen manchas más que en la cara y precisamente nada más de un lado del hueso frontal. Y entonces me ocurre pensar, como en la pediatría, que ese paciente habría que investigarle si no tiene síndrome de Klippel-Trenaunay, porque si uno lo desnuda y tiene más manchas, pues es muy común que el paciente tenga 2 malformaciones, o sea, tenga una y otra, como en muchas publicaciones, que a mí me encanta la genética y ver esto, pues a mí me apasiona verdaderamente, ¿verdad? Yo solamente he visto un chamaco recién nacido con ojo de buey y precisamente un paciente de Stuger-Weaver, ¿no? Cuando nace y lo ve al ojote, dije, ay, madre santa, ¿y esto qué es, no? Cuando estaba yo apenas empezando la pediatría, es el único paciente que he visto que me llamó mucho la atención. Y bueno, pues doctor, le agradezco muchísimo su plática. Qué bueno que haya gente así como usted, con esas ganas de investigación y de enseñar, doctor. Muchas gracias. Qué amable, doctor. No, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. El doctor Jorge Chuk quiere la palabra. Adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Pues felicidades. También, doctor. como dijo Roberto, me ha gustado mucho la plática. Bueno, pues yo como pediatra veo que no es tan fácil, como bien lo mencionaste, revisar los ojitos en los niños, particularmente en los recién nacidos. En tu caso, bueno, pues tú eres un experto y eso
pues digo, favorece mucho la cuestión de los diagnósticos. Pero sí, efectivamente, todos estamos obligados, entre otras cosas, pues a revisar todo el niño. Y el decir el revisar todo el niño, así vaya por alguna otra cosa, sí nos hemos dado cuenta a veces que si van porque, dijéramos, se cayó y trae dolor en una mano, en una rodilla, etcétera, pero hacer la revisión integral, completa, pues a veces nos damos cuenta de que hay problemas en sus ojitos, ¿no? Algo se ve ahí. Quizá en un momento determinado, bueno, yo en mi caso en particular digo, híjole, pues no sé qué sea esto, pero como que hay algo ahí. Y eso, pues ya implica enviarlo al oftalmólogo. En este caso, pues ahora, porque esto es bastante reciente, pues yo tengo 40 años ejerciendo la pediatría, y antes no había oftalmólogos pediatras, sino pues lo mandamos a los oftalmólogos, ¿no? De adultos. Y yo considero que ante la más mínima sospecha de que algo pudiera haber en los ojitos de un niño, está perfectamente justificado enviarlo a valoración al oftalmólogo pediatra. Al menos esa es la forma en que yo me he manejado. Y sí nos hemos dado cuenta a veces, pero porque ahí es muy evidente, ¿no? En base al reflejo del ojo, la coloración, etcétera, de que sí hay un problema definitivo. Ahí no hay tanta duda de que hay un problema, y decimos, pues tiene una catarata, inclusive hasta podemos darnos cuenta en un momento determinado por el puro reflejo a veces de alguna tumoración maligna también, como las hemos logrado detectar, ¿no? Entonces, pues yo también te quiero felicitar, me gustó mucho la plática, creo yo que el trabajo que ustedes están desarrollando es muy importante, sobre todo porque se trata de un sentido por demás relevante e importante, que es el sentido de la vista. Felicidades, muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Hay muchas felicitaciones del doctor César Virgen, del doctor Francisco Matías Oria, felicitándolo, doctor. Gracias, muchas gracias. El doctor Ulises Reyes también quiere hacer uso de la palabra. Adelante, Ulises. Bueno, pues me uno a las felicitaciones por su excelente charla y lo quiero comprometer. Bueno, estamos supeditados a su tiempo, doctor Luis. Gracias por pertenecer al grupo de investigación que tenemos. Y lo quiero comprometer porque por ahí hay un huequito, ojalá nos pudiera ayudar con el tamiz. Claro. Lógico que estamos trabajando, es un pack que nos falta todavía, ahorita tenemos 9 y ahí hay un huequito que estamos esperando pues su participación. Con muchísimo gusto, doctor, claro. La verdad es que a mí se me hace súper importante el tamiz, y ya lo mencionaba el doctor Jorge Chuk, el reflejo rojo es importantísimo, porque el reflejo rojo, si no se puede observar o es asimétrico, lo veremos eso en la parte de tamiz, ya es indicación de que nosotros lo veamos, porque o la córnea está opaca, o tiene catarata, o tiene un tumor, o tiene la retina desprendida, o sea, la ausencia de reflejo rojo en un recién nacido. De hecho, en Estados Unidos, el pediatra tiene que reportar el fondo de ojo a las 21 semanas. O sea, tiene que reportar si hay o no hay reflejo rojo. Pero bueno, ya les platicaré más adelante cómo lo hacemos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Ulises. Es un comentario muy oportuno, porque pues siguen las felicitaciones, la doctora Adri, felicitaciones al doctor Cárdenas. Creo que todos coincidimos que fue una plática excelente. Yo le quisiera pedir al doctor Cárdenas un mensaje. ¿Qué mensaje le gustaría dar a la gente que va a ver este video? Muchas gracias, doctor. Pues simplemente decirles que la medicina preventiva es siempre el pilar del tratamiento. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos a tiempo, las complicaciones son menores. El glaucoma congénito es una enfermedad en la cual si hay un daño al nervio óptico, ese daño no se puede recuperar. Lo que se dañó, se dañó. Y en cuanto más tiempo tardemos en detectarlo, más complicaciones visuales y obviamente en su vida el paciente va a tener, porque un niño que no ve bien tiene déficit de atención, a veces hiperactividad, bajo rendimiento escolar, torpezas en las manualidades, torpezas en los deportes y una serie de complicaciones porque no ve bien. Entonces, pues simplemente medicina preventiva
y pues que cuando sospechen de que algo no anda bien, lo manden al oftalmólogo. Muchísimas gracias, excelente comentario, excelente presentación, muchas felicidades. Yo quiero agregar un comentario final antes de cerrar esta transmisión, porque hemos hablado mucho de los cambios en la enseñanza de la medicina. Creo que el médico, las escuelas de medicina tienen que tomar dentro de su currícula una serie de enseñanzas que pongan en ventaja a la población de primer contacto, porque hemos mencionado mucho la abandonada, la olvidada, que está la medicina extrahospitalaria o de primer contacto, y parece ser que se ha apostado a políticas hospitalarias para resolver los problemas de salud en México. Eso no quiere decir que no sea importante, claro que lo es. Pero como en este caso y como en muchos otros que hemos tratado, el diagnóstico oportuno puede salvar vidas, puede salvar órganos, puede salvar funciones. Igual sucede con la atresia de vías biliares, con el hipotiroidismo, etcétera. Entonces, eso es una invitación a la reflexión de qué tenemos que cambiar en la capacitación de los médicos pediatras, que tienen que tener tópicos y aprendizaje de la enseñanza de primer contacto, no solamente resolver problemas hospitalarios, porque si no va a resultar que un médico general detecta o un familiar detecta que algo le pasa a los ojos de su hijo y cuando lo ve el pediatra no sabe qué hacer. Entonces yo creo que eso es muy importante, el tener tópicos y mucha información y capacitación para la medicina de primer contacto y mandarla a las especialidades pediátricas. Le quiero agradecer a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos su excelente participación a este módulo de información científica, médica, y como siempre los invitamos para la próxima. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por invitarme, por su atención en escuchar esta plática, y estoy siempre a sus órdenes y yo también aprendiendo muchísimo de ustedes. Gracias por todo. Gracias. Muy buenos días a todos.